la mayor expectativa que tenemos como población en general hoy apunta a las vacunas. La pregunta principal es cuándo van a llegar estas vacunas a Paraguay, y por eso queremos ir directamente a la fuente y conversar con el propio ministro de Salud, Julio Mazzoleni. Información de interés general porque es la consulta que todos hacemos desde hace un tiempo, ministro. La ansiedad nos lleva a no tomar como una respuesta válida siquiera aquello de los trimestres, sino ya alguna cuestión que tenga puntual vinculación con alguna fecha. Ministro, buenas noches. La pregunta directa para arrancar esta conversación es: ¿cuándo vamos a tener las vacunas en nuestro país? Gracias por atendernos. Sí, muy buenas noches, Santiago. Un gusto poder comunicarme contigo y a través tuyo con toda la audiencia de Telefuturo. Bueno, seguimos nosotros en esas negociaciones. No queremos generar una expectativa falsa, entonces tan pronto tengamos firmados los contratos, entonces ahí vamos a anunciar, pero sí estamos siempre en la línea de buscar esto para el primer trimestre. Como ya hemos mencionado en múltiples ocasiones, lo que tiene que ver con el mecanismo COVAX, que va a hacer frente al 30% de la población, eso lo estamos esperando entre mayo y junio. Y bueno, en este momento estamos conversando con prácticamente todas las compañías que están en la fase más avanzada del tema de vacunas y que ya tienen algún tipo de aprobación por una autoridad reguladora de alto nivel. O sea, por el mecanismo de compra directa, entonces, ministro, o que realizarían por medio de los laboratorios, nos va a aclarar posteriormente usted, que tienen mayor flexibilidad para esas negociaciones, pretenden un primer lote que llegue a qué porcentaje de la población, y entiendo por lo que está diciendo, máximo para el mes de marzo. Y esa es la idea, ¿verdad? Nosotros queremos sumar cualquier número que nos permita ya abordar las poblaciones prioritarias. Las poblaciones prioritarias, recordemos, son los trabajadores esenciales, especialmente los trabajadores de salud y también las personas mayores de 60 años y aquellas con comorbilidades. Entonces, cualquier volumen que pueda permitirnos iniciar esa vacunación, entonces es aceptable. Nosotros estaríamos apuntando a todo lo que podamos conseguir por vía de los acuerdos bilaterales, es decir, directamente con las compañías, y es en ese sentido que hoy estuvimos por el Parlamento Nacional para poder trabajar o que sea discutido en ese ámbito una herramienta más legislativa que permita facilitar las negociaciones con estas compañías de modo directo de Paraguay a cada una de ellas. Ministro, y ese primer lote del grupo poblacional al que pretenden vacunar, ¿cuántas por lo menos deberían ser? ¿Cuál es el mínimo al que deberíamos aspirar para ese primer lote hasta tanto las del mecanismo COVAX lleguen a nuestro país? Bueno, el personal de salud más o menos podríamos redondearlo en alrededor de 70.000 personas, pero de ese grupo otra vez tenemos los grupos que están trabajando en el área de terapia intensiva, el área de urgencias, ¿verdad? Entonces, cualquier volumen alrededor de 5.000 vacunaciones, o mejor, para 5.000 personas, ese volumen en adelante, apuntando como mínimo a 70.000 o incluso un poco más, sería muy interesante para poder iniciar la vacunación en este primer grupo, que es el que ejerce sus tareas en contacto directo con los pacientes. Y en paralelo, eso es lo que el ministerio podría adquirir por medio de este mecanismo, un mínimo de 5.000, ¿por qué no 70.000 eventualmente, cómo se vayan a dar las negociaciones? El sector privado en paralelo ya puede ir ofreciendo también, pero para aquellos que tengan la capacidad de comprar, o el ministerio acapararía la totalidad de lo que llegue, como ocurre con algunos medicamentos, por ejemplo, que exclusivamente los maneja, los administra el Ministerio de Salud. Sí, efectivamente, Santiago. Nosotros queremos aferrarnos al Plan Nacional de Introducción de la Vacuna. En otras palabras, queremos seguir el cronograma que está establecido en ese plan y que puede ser visitado por cualquier ciudadano en la página del Ministerio.
Ese es el plan. No descartamos ningún tipo de cooperación, colaboración con el sector privado, pero nosotros entendemos que debe ser respetado ese cronograma inicialmente, salvo que el Ministerio de Salud tuviera ya a disposición, digamos, rápidamente un volumen de vacunas que nos permita abordar los grupos esenciales, particularmente el primer grupo. Está dividido en 3 grupos y bueno, si ya tenemos el volumen asegurado para ese primer grupo, se pueden considerar otros acuerdos con el sector privado, pero caso contrario, tenemos que, primero que nada, honrar esa distribución que está establecida en el plan. Perdón, ministro, permítame precisar, por favor, porque ese es un dato muy importante. Vamos a suponer que el Ministerio de Salud gestione por medio del sector privado también la llegada de unas 5.000 vacunas a Paraguay y eso le permita llegar al personal de blanco. Pero además el sector privado, laboratorios, farmacias, dicen, nosotros también queremos traer un lote de otros 5.000 para poder poner a la venta y que Sani, Santiago, el ministro Mazzoleni puedan ir a adquirir la vacuna y vacunarse. ¿Eso va a ser posible o no va a ser posible hasta tanto ustedes digan, primero se siga lo que el ministerio manda e indica para la población en riesgo? Es así mismo. Primero, la población que hemos establecido como prioritaria, como grupos de riesgo vulnerables, tenemos que cerrar primero ese capítulo y después podemos ofrecer a la gente. Dentro del ámbito de la vacunación no está solamente el criterio técnico de efectividad o el de seguridad o el de logística, también hay un principio fundamental de equidad que debe ser respetado. Ahora, una vez que están satisfechas las poblaciones priorizadas por cuestiones de riesgo y por ser trabajadores esenciales en la lucha contra el COVID, entonces sí se puede abrir esto a más sectores de la población, ¿verdad? En el orden que ha sido establecido. Nuestra intención no es de ninguna manera obstaculizar al sector privado, muy por el contrario, facilitarles todas las vías para que puedan también poner a disposición de la población, pero inicialmente nosotros vamos a plantear acuerdos con ellos si fuera necesario para poder honrar primero lo que está establecido en el plan. Entonces, con eso usted está diciendo que el ministerio le va a comprar a los importadores paraguayos que logren negociar con los laboratorios. Bueno, en caso de que se diera una compra, digamos, por parte del sector privado más rápido que el Estado, entonces se plantearía algún tipo de acuerdo en ese nivel, ¿verdad? Yo he tenido conversaciones muy preliminares con algunas empresas farmacéuticas del país. Vamos a seguir conversando seguramente sobre esto, pero esa es la intención del Ministerio de Salud Pública porque es lo que corresponde. Ahora, vamos a ver cómo se da eso en los próximos meses porque, como hemos mencionado en varias ocasiones, las compañías productoras de estas vacunas tienen una priorización hacia los estados principalmente. Pero si por alguna razón, sobre todo porque a veces a la hora de lidiar con lotes pequeños pudiera haber alguna mayor agilidad del sector privado, si se diera algo de ese tipo, entonces nosotros estaríamos conversando con ellos para poder direccionarlos hacia los sectores prioritarios que he mencionado antes. Ministro, ¿y cuáles están siendo las principales dificultades para lograr esta negociación y por qué se demora tanto esta conversación? Porque ya estamos escuchando esto de hace bastantes semanas, de que se está negociando y se está negociando. ¿Es el precio? ¿Es que la cantidad es muy poca? ¿Cuál es la principal dificultad? ¿No producen la cantidad necesaria para el mundo entero y Paraguay no es un mercado interesante? ¿Cuál es la principal dificultad para tener ya esas vacunas acá? O tener un contrato por lo menos. Sí, Sani, la principal es la capacidad de producción del mundo. Incluso todos los países desarrollados que han hecho grandes reservas por diversas razones, porque han invertido en la proyección científica de las vacunas, porque han participado en los estudios multicéntricos, porque han invertido a riesgo y aunque han asegurado o reservado algunas compras
se han hecho acopios incluso, no tienen en realidad el suministro todavía de estas vacunas, y el gran problema del mundo es logístico en términos de producción de las vacunas. No es una cuestión de precios, sino de producción suficiente para el mundo. Incluso se especula que probablemente no va a alcanzar todo el 2021 para poder vacunar al 100% de la población, incluso de varios de estos países que han invertido en el desarrollo de estas vacunas. Entonces, ahí está el problema principal. Todos los países están a la búsqueda de estas vacunas y el suministro en cantidades importantes es el que no está a la altura de la demanda en este momento. Creo que en su momento, ministro, usted me va a corregir si estoy equivocado, el oseltamivir había sido acaparado también por el sistema público de salud en un momento de alta necesidad y donde no había un flujo de venta importante y se había tomado esa decisión. Lo que quiero preguntar concretamente es, ¿cuántas dosis son las que requiere en ese criterio de prioridad el Ministerio de Salud como para decir, una vez que lleguemos a este número de la población, a partir de ahí ya el sector privado podrá comercializar? ¿Hasta tanto eso ocurra? No. Bueno, ahí hay varias formas de evaluar eso, Santiago. Recordemos que nuestro blanco principal son 1.400.000 personas que equivalen más o menos al 20% de la población y que incluyen a los grupos vulnerables, ¿verdad? Y a trabajadores esenciales aproximadamente. Va a estar muy supeditado al hecho de que tengamos asegurado ya un cronograma de suministro de las vacunas y una aplicación regular y establecida, y ahí vamos a poder dar la liberación, digamos, pertinente para que el mercado o para que pueda el sector privado poder vender a cualquier ciudadano sin distinción ya, ¿verdad? Pero está dado no por un número específico solamente, sino también por un cronograma asegurado de suministro de vacunas de distintas fuentes, porque va a llegar un momento dado que vamos a tener seguramente el suministro fraccionado, tanto de los acuerdos que logremos por vía bilateral, como también de lo que venga por vía del mecanismo COVAX, que tampoco va a entregar todo lo que ha sido contratado de una sola vez. De hecho, se especula que estaríamos recibiendo más o menos suministros de un 3% de la población en distintas ocasiones, ¿verdad? O periódicamente. Ministro, respecto a qué vacuna en particular, mucha gente, evidentemente, cuando, por ejemplo, Bolivia dio a conocer la noticia de unas 5 millones de dosis de las vacunas rusas, mucha gente dijo, ¿por qué es lo que pasa con Paraguay, que no está gestionando las vacunas? Como países como Bolivia, pues en principio nos dijeron, no fuimos parte del estudio, no invertimos a riesgo y esas cuestiones nos relegan. Entonces muchos decíamos, ¿qué pasa con el Ministerio de Salud en Paraguay y con el gobierno paraguayo, que somos de nuevo furgón de cola? En Paraguay en particular, ¿hay alguna vacuna que ustedes miran como esta es la prioritaria y la que queremos que la población utilice? ¿Cuáles son esas vacunas que pasan el filtro de rigor? ¿O también las vacunas rusas para ustedes son vacunas que podrían llegar? Y si fuera así, ¿por qué no estamos gestionando al mismo nivel que Bolivia, por ejemplo? Sí, bueno, muchas gracias, Santiago. Estamos hablando con todas las vacunas que tienen alguna autorización de registro sanitario temporal de urgencia. En ese sentido, todas las vacunas, incluyendo la rusa, están dentro de las posibilidades. Hemos conversado y seguimos conversando con todas estas compañías en este momento. No descartamos esa. Sí, tratamos en lo posible de aferrarnos a las recomendaciones del Comité Técnico Nacional que nos asesora en términos de influenza, y en ese sentido, aunque esto es dinámico y puede cambiar según la evidencia se va acumulando, se prefieren en lo posible mecanismos de vacunas
conocidos, plataformas como se suele describir. Entonces, la idea es tratar de apuntar a ellas principalmente. No obstante, sobre todo en un mercado tan complicado, en un mundo tan complicado de vacunas, también hay un criterio de oportunidad que pudiera favorecer a aquellas que tuvieran disponibilidad más rápida y que estén dentro del grupo de vacunas que tiene ya evidencia suficiente y que ya hayan tenido aprobación por alguna autoridad. Así que no descartamos ninguna de esas vacunas como posibilidad. ¿Y cuáles son esas vacunas, ministro? En el caso de algunos países, como el caso de Bolivia, bueno, muchas veces hay acuerdos que se dan directamente por cuestiones que no tienen que ver con una oferta o una negociación específica. También hay ciertas afinidades o hay de repente algún otro tipo de criterio. Por otro lado, también hay que tener en cuenta algunas cuestiones jurídicas que muchas veces se pueden recién visualizar cuando se avanza en las negociaciones. Primero hay un acuerdo de confidencialidad, una reunión exploratoria inicial, un acuerdo de confidencialidad, y cuando uno llega al nivel de la firma de un contrato, ahí recién tiene visible esto, porque justamente estamos con esos acuerdos, y en ese sentido es donde precisamente hoy estuvimos en el Parlamento, porque requerimos algunas cuestiones que no están previstas en el ordenamiento jurídico y que nos permiten ya cerrar ese tipo de cosas. Y además hay una demanda muy importante. En el caso de Bolivia es uno de los países beneficiados también por el mecanismo COVAX, en el sentido de que no va a comprar las vacunas. Nosotros somos un país autofinanciado y hemos sido de los primeros en cerrar el acuerdo con COVAX, entre los 3 primeros en suscribir contratos y de los primeros en hacer los adelantos. Lastimosamente se ha producido un retraso de este mecanismo, que es el más seguro, el que nos permite comprar a escala, que nos permite comprar también a mejor precio y que tiene estándares muy altos. Pero bueno, estamos en esa situación, y además nosotros siempre hemos planteado la seguridad en primer lugar y la prudencia administrativa también en términos de negociar. Muchas de estas cuestiones se hicieron a riesgo con publicaciones periodísticas, no científicas aún. Ministro, con relación a la responsabilidad del Estado en caso de que haya algún efecto adverso en la vacuna, eso también están exigiendo los laboratorios, que alguien se haga responsable, no precisamente ellos, y hay que firmar una serie de acuerdos también en relación a eso. ¿Cómo queda con el sector privado? Paraguay se va a comprometer a hacerse responsable si alguien tiene algún efecto adverso de estas vacunas que se van a aplicar de forma gratuita y a nivel de política del Ministerio de Salud. Es así, Sani, como mencionaste, y eso también está conectado con nuestro pedido al Parlamento, que agradecemos mucho que mañana va a tomar en consideración eso y evaluar ese proyecto de ley. Efectivamente, el Estado se hace cargo de un efecto adverso severo que pudiera presentarse con las vacunas. Afortunadamente, todas ellas tienen un perfil muy razonable en este momento de efectos adversos, pero dado que estamos culminando la tercera fase, eso no hay que perder de vista. Estas vacunas tienen registros sanitarios de emergencia, no tienen todavía una aprobación regular como tales. Entonces es por ello que las compañías farmacéuticas que las producen también en sus propuestas de contrato establecen o piden que el Estado sea el que se haga cargo, y ellos piden lo que se conoce como una indemnidad, es decir, que no puedan ser sujetos de alguna cuestión de indemnización y que sea el Estado el que se haga cargo en ese sentido. Lo que hace al sector privado, el sector privado debe seguir los canales habituales. Eso implica la obtención de un registro sanitario y la presentación de un plan en caso de efectos adversos. O sea que si los que son vendidos por el sector privado sí tienen que tener el apoyo de la empresa, ¿verdad? Salvo que estos sean vendidos al ministerio, por ejemplo. Ministro, para cerrar esta parte, quiero hacer una conclusión y usted me dice: no, Santiago, estás equivocado, sí, estás en lo correcto. Bueno, quiero poner en su boca lo que no dijo. Lo primero, pretenden que el primer lote llegue para el primer trimestre. Estamos hablando máximo al mes de marzo. ¿Eso es correcto?
Correcto. La población a la que pretenden llegar puede variar entre 5.000 y 70.000 eventualmente en ese primer lote, porque estamos hablando de prioritariamente personal de blanco y dentro del personal de blanco aquellos que están, por ejemplo, trabajando en terapias. Correcto. El sector privado no va a poder vender directamente al público las vacunas hasta tanto ustedes no aseguren de un universo de 1.400.000 personas aproximadamente un porcentaje que sea el de mayor riesgo, ya que el Ministerio de Salud va, todo lo que llega a Paraguay, sea por el mecanismo que fuera, centralizar bajo administración del Ministerio de Salud. Con el aditamento de que si hubiera un cronograma asegurado de suministro que nos permita llegar a eso, no hace falta que completemos los 1.400.000 antes de habilitar al sector privado. Ok. Ministro, voy a lo otro. Estamos en un punto gris en este momento, porque el que ya tuvo COVID cree que no hace falta usar tapabocas, que ya puede ir por el mundo sin ningún problema, porque total ya tuvo el bicho. El que todavía no tuvo y superó el 2020 dice, ya le ganamos al bicho, superamos el coronavirus, ya solo esperamos la vacuna. Y vemos balnearios, lugares de encuentro, fiestas con gran convocatoria de gente, donde si bien se hacen al aire libre, los protocolos no se están siguiendo. Pero en contrapartida, también queremos que el gobierno paraguayo gestione, después de 10 meses donde la gente hizo el esfuerzo de cuidarse y de mantener estos números, gestione las vacunas para que las medidas de alguna manera se vayan levantando, aunque la vacuna no va a asegurar que tengamos que dejar los tapabocas. ¿Cuál es el mensaje a la ciudadanía ante ese escenario y esos grises que estamos viviendo hoy por hoy en Paraguay? Bueno, gracias Santiago. En primer lugar, digamos, las personas que ya han tenido el COVID pueden seguir no transmitiendo, digamos, de otra manera a través de sus manos, por ejemplo, a otras personas y también pueden seguir de alguna manera transmitiendo el virus, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, las precauciones tienen que permanecer aún en aquellos que ya tuvieron el COVID. Y si bien es cierto que la reinfección es un tema muy raro, realmente son muy pocos los casos, estamos hablando de menos de 50 casos sospechosos en Paraguay frente a casi 110.000 casos ya positivos confirmados y posiblemente más. Entonces, si bien es cierto que eso se ha dado, igual la inmunidad que permanece solamente podemos tener la certeza plena de que la tenemos al menos por 3 meses, posiblemente más, pero ese es el periodo. Entonces, todavía estamos en una situación que debemos cuidar. La logística mundial hace suponer que en el 2021 el proceso de ir vacunando de manera sustancial a un nivel que nos permita tener una inmunidad de la ciudadanía general que impida la transmisión del virus, va a tomar prácticamente todo el resto del año que viene, ¿verdad? Al menos con seguridad todos los primeros 6 meses, así que para poder llegar a la población más vulnerable, y entonces es absolutamente fundamental que sigamos cuidándonos. Nosotros estamos viviendo en este momento en los hospitales el impacto de las transgresiones y de las conductas temerarias de Navidad y Año Nuevo. Tuvimos un breve respiro, pero ya el fin de semana y en estos días los hospitales están muy cargados probablemente como consecuencia de lo que fue la Navidad, y esperamos la semana que viene el impacto de lo que tiene que ver con el Año Nuevo, ¿verdad? Entonces esperamos un mes de enero sumamente duro, muy difícil, y por eso instamos a la ciudadanía a que sigamos aferrados a estas medidas. Tenemos una luz al final del túnel, que es el tema de las vacunas. Esperemos que el segundo semestre del año nos permita realmente acercarnos al estilo de vida que teníamos antes, pero todos los países del mundo van a requerir mantener estos cuidados durante gran parte, si no todo el año en curso. Doctor, a esto se suma el problema del dengue, que el año pasado tuvimos una tremenda epidemia, y hoy justamente hablando con el doctor Hernán Rodríguez nos contó que ya hay una primera víctima del cuadro combinado dengue-coronavirus aquí en Paraguay. Sí, víctima fatal. Así, Sani,
Es otra cuestión que hay que mantener también a la vista, ¿verdad? De seguir luchando, eliminando los criaderos en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo, en nuestra zona de esparcimiento, es absolutamente fundamental. Hemos superado la epidemia más grande de todos los tiempos de dengue del país, realmente fue durísimo, y a continuación se ha dado el COVID, y bueno, tenemos que en este tiempo en donde se pueden combinar ambas cosas, tenemos que realmente mantener el doble de cuidado respecto a esto, ¿verdad? Hemos tenido algunos brotes en algunas zonas del país, el doctor Rodríguez ya ha ido con el equipo incluso a la zona del Chaco paraguayo y a otras regiones, y ha recorrido ya todo el país en ese sentido, entonces planeamos eso. Ahí, viendo esas imágenes, realmente lo que queremos decirle a la gente, nosotros necesitamos que la gente tenga realmente la visión de que nos estamos poniendo en riesgo, siempre estamos poniendo en riesgo a nuestros afectos. Gran parte de esos jóvenes probablemente no tenga una versión severa de la enfermedad, aunque cada vez estamos viendo gente más joven en los hospitales. Pero lo importante es que podemos trabajar, podemos reunirnos de una manera segura, entonces no tiene sentido realmente exponernos y exponer a nuestros familiares o a nuestros afectos a esto. Entonces, el Paraguay es uno de los países con mayor apertura y también uno de los países que mejores indicadores tiene en base a la disciplina y al entusiasmo que ha tenido la gente en aplicar las medidas. Tenemos que seguir aplicando aquello que nos ha sido exitoso hasta aquí. Ministro, le agradecemos por el tiempo, todavía hay mucho por preguntar, pero lamentablemente los tiempos son cortos. Gracias por atendernos, muy amable. Muchas gracias, Santiago, Sani, y a toda la audiencia. El ministro Mazzoleni conversando con nosotros. Interesante, un resumen rápido de esto que acaba de decir el ministro. Lo primero es que pretenden llegar con un primer lote a por lo menos el mes de marzo. Dice el primer trimestre, ese primer trimestre como límite ya marzo, por lo menos con unas 5.000 vacunas y, ¿por qué no?, a 70.000 que forman parte del grupo de personal de blanco. Al personal de blanco puntualmente pretenden llegar a aquellos que están en unidades de terapia intensiva. Primer punto. El segundo punto que me parece muy relevante de lo que acaba de decir el ministro, y lo escucho por primera vez referir eso, porque había cierto grado de esperanza, primero, porque no tengamos vacunas muy caras. Y segundo, por contar eventualmente en el sector privado con vacunas que permitan, mientras el ministerio llega con su campaña de vacunación, por medio de las vacunas con las que cuenta a cierta parte de la población, que otros digan, yo en casa tengo un adulto mayor, tengo a mamá, tengo a papá o tengo a los abuelos, voy a ir a la farmacia o voy a pedir al laboratorio y voy a comprar, voy a hacer esa inversión, dijeron muchos. El ministro Mazzoleni acaba de decir que hasta llegar a un porcentaje de la población que creen que es población de riesgo, por lo menos un porcentaje que ellos van a evaluar, todavía no dijo cuánto, el sector privado no va a poder vender las vacunas. Sí. Todo lo que llega a Paraguay traiga al sector privado o traiga directamente al Ministerio de Salud, lo va a administrar el Ministerio de Salud. Por eso les preguntamos tantas veces como para no decir algo que no dijo el ministro, Sani. Claro, van a vender, pero le van a vender al Estado. Le van a vender al Estado. Y al precio que seguramente va a regular el Estado. Y el Estado va a administrar y va a decir a quiénes va a llegar con esa vacuna, por lo que la libertad de poder ir hasta un lugar y decir, señor, vengo a comprarle una vacuna porque el ministerio todavía no va a llegar con la suya, la respuesta va a ser no. Esto lo administra el ministerio, como ocurrió en su momento con el oseltamivir, por ejemplo. Aparte de lo fundamental que dijo el ministro. Y por último, rescato esto. ¿Por qué Bolivia tiene dosis que Paraguay no tiene? Por ejemplo, de la vacuna rusa, que incluso el ministro dice, para nosotros es una de las certificadas y las que podríamos gestionar para que vengan. Por una cuestión política, dice. O sea, lo resumió directamente como una cuestión de gestión política. Algunas de las cosas más importantes que acaba de decir el ministro Mazzoleni en esta comunicación.